Y ellos empezaron a ver esa cuestión allá. Sí, están escuchando. Listo. Listo, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de la tarde de hoy, en donde trabajaremos y explicaremos el perfil jefe de control interno en la actualización instructivo versión 5, que se publicó el pasado 9 de julio, y ese instructivo es el que va a dar el alcance, sobre ese dará el alcance para la certificación semestral que deben emitir los jefes de control interno sobre la gestión litigiosa de sus entidades correspondiente al primer semestre del año 2018. Todo eso de acuerdo al decreto 1069 del 2015, que establece todo el sistema de litigiosidad de la entidad del Estado colombiano. Listo, mi nombre es Andrés Jaramillo, y en la tarde de hoy entonces recorreremos todo lo que son las funcionalidades y haremos las explicaciones correspondientes a la gestión litigiosa que ustedes como jefes de control interno, como auditores, deben verificar para emitir la certificación, teniendo en cuenta algunos aspectos relacionados con las características de la información, con las condiciones propias de la gestión litigiosa, que más allá de la gestión que hagan los abogados, tendremos unas variables externas, o se tienen unas variables externas que es interesante tenerlas presentes para el momento en que se vaya a generar la certificación. Listo, entonces, para el ingreso al sistema siempre vamos a tener acceso a través del portal, el que estamos viendo en pantalla, www.ecogi.gov.co. En la parte inferior, después de las fotografías, va a aparecer el link de acceso, el botón de acceso al sistema Ecogi. Este botón de acceso los va a llevar para el logueo, y con el logueo van a poder llegar a las funcionalidades definidas y establecidas para cada uno de los usuarios. Dependiendo del usuario, va a tener acceso a diferentes recursos, que son las funcionalidades habilitadas. Esa por una parte. Y para la gestión de usuarios, hay que tener claro, se refuerza que el responsable de la gestión de usuarios es el administrador de entidad. En el orden de usuarios, el administrador se crea en la agencia. Una vez creado en la agencia, queda vinculado a la entidad donde va a trabajar, donde va a estar trabajando, donde va a hacer la gestión. Y luego de esa creación, lo que se va a manejar es crear todos los usuarios o gestionar todos los usuarios dentro de su entidad. Esto es, al jefe jurídico, al jefe de control interno, a los abogados, al secretario técnico del comité de conciliación. Le corresponde al administrador, por funciones del decreto, gestionarlos, es decir, crearlos, editar información en el caso que corresponda, o inactivarlos al momento en que se retiren o dejen o cesen las funciones dentro del sistema de cada uno de los usuarios del sistema dentro de la entidad. Si tiene algún inconveniente frente al tema de usuarios, para el caso de ustedes, jefes de control interno, lo solventan directamente con el administrador del sistema. Entonces, dando clic en el botón de acceso, van a llegar a una opción de el logueo, que es esta alternativa de logueo, donde ustedes van a incorporar su número de cédula, la contraseña que les han dado. Al momento en que les crean el usuario, les va a llegar un correo electrónico. El administrador crea el usuario, lo habilita, y les llegará un correo electrónico a su buzón, a la cuenta de correo que hayan registrado previamente. Pueden incorporar su correo electrónico institucional o un correo personal, dependiendo de las características de accesos que tengan ustedes, lo pueden usarlo de alguna manera, cualquiera de esos dos. La contraseña debe ser alfanumérica. Si tienen algún inconveniente o en olvidó su contraseña, para poder hacer recordación de la contraseña o cambios, dando clic en ese botón, van a llegar directamente a esa
alternativa. Listo. Al momento de ingresar, vamos a encontrar las siguientes situaciones. En la barra lateral izquierda de su pantalla van a encontrar la barra de acceso. Estas barras de accesos, de acuerdo al perfil que se tenga habilitado, van a estar habilitadas para cada uno de sus usuarios de acuerdo a su funcionalidad, de acuerdo a lo que tengan habilitado. En este caso, lo primero que hago es ingresar como un perfil abogado para revisar un tema de qué es lo que ellos gestionan y qué es lo que ellos gestionan que luego los jefes de control interno van a validar vía certificación para garantizar o para verificar y certificar el estado, el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 3 puntos que están establecidos en la certificación. Entremos por algunos de estos módulos. Los procesos arbitrales se habilitaron a principio en el mes de mayo y ese módulo está habilitado para las entidades que tengan procesos arbitrales activos o terminados dentro del sistema al momento de la gestión litigiosa. Si ustedes no tienen procesos arbitrales en este momento, ese punto de la certificación del instructivo va a quedar en blanco o con uno aplica porque no van a tener ustedes competencia con los que gestión de esa información, por lo tanto vamos a dejarlo sin ningún porcentaje de calificación porque no tienen esa función, ese módulo habilitado. En el segundo semestre del 2018, la idea es que procesos judiciales se actualice y salga al aire con las nuevas funcionalidades que están desarrollando y con los cambios que se están establecidos. Estos cambios los vamos a poder visualizar en modo de ejemplo con procesos arbitrales. Así va a quedar al momento y vamos a ver lo que es necesario que se gestione dentro del sistema ECOBI. Procesos arbitrales está así va a quedar en la versión 2.0 el módulo de procesos judiciales. Pueden hacer gestión que le corresponde al abogado, incorporar allí todos los registros de información de nuevos procesos, en este caso que ya está habilitado de procesos arbitrales si los tuviesen, o cuando se despliegue procesos judiciales podrá hacer el registro como tal. Mientras que no se termine la radicación de un nuevo proceso, ellos van a quedar acá en registro, no van a quedar como procesos activos para evitar el tema de dificultades en el enredo en tomar o calcular el valor total del inventario de procesos. Entremos a procesos activos y van a poder visualizar ustedes aquí todos los procesos que tenga asignado el abogado. Puedan seleccionar uno de ellos, entramos a actualizar para que visualicemos cómo debe quedar la información dentro del sistema, qué tanto debe incorporarse y adicionarse para que luego en la verificación ustedes tengan la completitud de datos y ya sea suficiente para hacer la certificación. Van a encontrar el estado del proceso, estamos a los activos, va a estar como activo, va a tener unos valores económicos, es relevante diferenciar muy bien el valor económico del proceso, llámese judicial o arbitral, o conciliación extrajudicial, es lo que pide el demandante. Es una columna que va a estar en los diferentes, es un valor que estaría en una columna en los diferentes reportes que generamos. Y hay otro valor que es el valor indexado, es traer esta cifra del momento de la demanda, de cuando me la radican, y llevo estas cifras a valores futuros, a la fecha de hoy. Los traigo con tasas de indexación, de tasas de IPC, porcentaje de inflación, y los traigo a la fecha de hoy. Son dos valores diferentes que dependiendo quién pida la información o cómo se esté analizando, hay que tener claro que son dos valores en dos momentos de tiempo diferentes para evitar tener dificultades cuando entrego información, no mezclar la una y la otra porque puede alterar mucho la información que está registrada en el área contable o financiera y en sus estados financieros. Ese es el resumen. Voy a entrar a editar ese proceso para que revisemos lo que es la estructura básica de la información. Esta estructura es la que ustedes van a tener en cuenta al momento de analizar los reportes. Eso es obligatorio, es necesario y requisito que todas las entidades en sus procesos judiciales tengan como mínimo estos 3 valores diligenciados. Yo como entidad tengo que tener claro e identificado el quién me demanda, el por qué me demanda
en este que estamos señalando, y el valor económico o lo que pide el demandante o el accionante del recurso. Estos tres campos, quién, por qué y por cuánto, son campos obligatorios que se tienen que llenar en el ECOGI. En este momento es posible que haya todavía algunos reportes que al generarse tengan estos campos en blanco. Vamos a ver las posibilidades del por qué pueden estar aún campos en blanco. A medida que pasa el tiempo, ya el ECOGI lleva 3 años y medio, desde el abril del 2015 entró al aire, a hoy, agosto del 2018, deberíamos estar en una tendencia a que al 100% de la información debería ya estar actualizada, de tal manera que al momento en que yo filtre o haga la revisión de esta información, debe estar casi que con tendencia al 100%, por el tiempo que ha pasado y demás. Variables por las cuales no se ha logrado tener, las vamos a contemplar más tarde en un momento, cuando hagamos el análisis de los reportes, y ahí las tendremos en cuenta. Me voy a regresar para usar el perfil administrador y empezar a ver, primero administrador y luego entramos como jefe de control interno para hacer toda la gestión de los módulos. Un momento, yo juego aquí. Bueno, aquí ahorita que se me monta ese muñequito acá, no me deja. Listo. Vamos a entrar como un administrador de entidad para empezar a hacer la revisión de las funcionalidades. Entonces, lo primero que hicimos como abogado, el abogado en esa estructura básica que estamos viendo, él va a ingresar allí toda la información litigiosa de su entidad, de lo que él tenga asignado como abogado, que eso los cuales él está respondiendo, y esa gestión, disculpe, la cierro, que no me lo cierro, ya. Acá. Esa gestión que registran los usuarios, abogados, es la que ustedes como jefes de control interno van a hacer la revisión periódicamente. Dependiendo del perfil, pues hay diferentes funcionalidades que va a hacer cada uno de los usuarios. Voy a entrar con el perfil administrador para revisar, ejemplo, funcionalidades y parte de lo que ellos van a hacer y cómo ustedes lo van a verificar. Ya en este momento, lo que podemos ver en pantalla es que el menú lateral izquierdo se modificó y se le agregaron nuevas funcionalidades. Control interno de Corpo Nariño, no que tengo audio, ¿me pueden colaborar por favor? Voy a validar unas preguntas que están aquí en el chat. Si Corpo Urabá, Pavodilla Núñez, escribe que no tiene audio, no se escucha, para validar si ya tienen el audio. Corpo Nariño está hablando, ya tiene audio, está escribiendo, ya tiene audio. Cor Macarena escucha bien, Cor Antioquia escucha bien, entonces validemos con Corpo Urabá si ya está escuchando, listo. Entonces entramos como administrador del sistema, va a tener unos menús de acceso o unos recursos, funcionalidades habilitadas para poder acceder a los recursos. Entremos como usuarios a la funcionalidad de usuarios y acá él puede hacer la creación de un usuario. ¿Listo? Puede ingresar, crearlo y de esta manera va a hacer la creación de cualquier perfil. Puede seleccionar el tipo de documento, incorporo la variable o el campo de cédula de ciudadanía, que es la llave de entrada y un usuario que vamos a usar para ingresar al sistema. Si el usuario ya existe, me va a traer los datos que ya están en el sistema. ¿Por qué? Porque es un usuario ya creado y está habilitado en el sistema. Y una vez me traiga los datos, o los valido o los diligencio, voy a asignarle el perfil correspondiente a ese usuario dentro del sistema. Un usuario puede tener varios perfiles, dependiendo de las dificultades o los conflictos que puedan tener, se pueden acceder. Y una vez lo haga, le doy clic en guardar. Él me va a validar la información que ya existe, un usuario con ese perfil. Si me permite, el sistema me permite poder actualizar. Es decir, si ya existe un usuario, llámese jefe de control interno o jefe jurídico, secretario técnico, que solamente es uno dentro de la entidad, no pueden haber varios con el mismo perfil,
me valida que como ya existe uno, me va a cambiar y actualizar, es decir, me reemplaza el anterior por el nuevo funcionario que está desempeñando esas funciones dentro de la entidad. Me lo valida y me actualiza la información. Esta es la manera como el administrador va a crear esos perfiles dentro de la entidad. No tiene que inactivar esos tres perfiles porque es uno por entidad, por lo tanto, al crearlo, me reemplaza el anterior y crea el nuevo usuario. Puede el administrador, lo mismo que el jefe de control interno, hacer una... Yo como minimizo esto. Esta muñequita acá, esta barra, o la puedo mover. Sí. No, ahí, ya. Listo, para que unos cambios de la presentación de la página. Entonces, un usuario, administrador o jefe de control interno que hacen las mismas funcionalidades de consultas, puede ingresar a estos parámetros de búsqueda y filtrar por nombres, apellidos o por perfiles. Por ejemplo, para ustedes como jefes de control interno, les interesa validar en los perfiles creados en el sistema. Seleccionamos el rol de abogado y damos clic en búsqueda. Me va a desplegar el listado completo de los abogados, ese perfil que seleccionamos dentro de mi entidad, relacionando para cada uno el estado, si están activos o inactivos dentro de la entidad. La función que se tienen los jefes de control interno es el punto número 1 de certificación que se establece en el decreto 1069, verificar que los usuarios activos en el sistema estén correspondientemente creados y los que ya no tengan funciones dentro de la oficina jurídica para la defensa judicial del Estado o de las entidades estén en estado inactivo, lo cual lo hace el administrador y veremos ahora en un rato cuál es el momento apropiado para hacer esta gestión. Este documento, esto lo puedo bajar a un reporte de Excel. Al momento en que yo lo bajo en Excel, se genera y lo puedo descargar y actualizar y revisarlo. Me genera la base de datos, puedo crearle lo que son los filtros de información y después con esos filtros hacer todo el alcance de la auditoría o el seguimiento de la verificación que ustedes están haciendo al interior de sus entidades. Filtrarán y manejarán la información de acuerdo a los parámetros establecidos en el plan de auditoría de cada una de las entidades. Filtremos, por ejemplo, que me quite los... aquí no. Que me quite los usuarios con estado inactivo. Me van a quedar solamente los que están en estado activo, o sea, que estén vigentes a la entidad, y estos serían los que están en este momento defendiendo los intereses de la entidad. Esta es una manera de yo cotejar el punto número 1 de la certificación de control interno. Listo. Eso fue el módulo de usuarios. Lo vemos de esa manera para el perfil administrador de entidad, en la creación y demás. Saldré de esta funcionalidad o de este perfil y entraré con el perfil jefe de control interno de la entidad. ¿Para qué? Para poder hacer toda la gestión litigiosa de las consultas en aras a la generación de la certificación. Lo mismo, incorporamos los datos, número de cédula, contraseña. La contraseña va a tener unos parámetros de seguridad alfanumérica, una letra mayúscula. ¿Cómo hago yo para correr esta acá? Ingreso con el perfil jefe de control interno. Me va a habilitar los recursos al costado izquierdo de la pantalla, en la barra lateral. Van a estar todos, absolutamente todas las funcionalidades permitidas. Entrando como usuarios, podremos verificar, por ejemplo, que la funcionalidad de creación de usuarios está bloqueada porque ustedes como jefes de control interno no podrán hacer gestión dentro del sistema. Solamente podemos hacer consultas. Vamos a hacer la consulta de los perfiles, por ejemplo, abogados o administradores del sistema. Es validar que los que están son los que tienen que estar activos.
o el perfil abogado, que son los cuales ustedes van a tener la gestión la consulta para hacer la gestión en certificación. Aparecerá exactamente lo mismo, el listado completo, lo descargo, lo exporto en Excel y veremos las mismas funcionalidades. Esta es una manera de verificar el punto número 1. Ahora que ingresemos al módulo de procesos judiciales, en la versión 1.0, vamos a hacer la revisión de los demás estados. Entremos al módulo de procesos y casos, dando clic en él, y vamos a pasar. Hay una cuestión que toca diferenciar muy bien en este sentido. La visualización del sistema que vimos hasta hace un momento es diferente a esta. El sistema está en este momento dividido en la evolución que está teniendo, en las fases incrementales que se tienen. La versión 2.0 es lo que estamos viendo de procesos arbitrales y usuarios. En esta pantalla que ya estamos, visualmente es otros colores y otra presentación, es lo que llamamos versión 1.0. En esa es donde vamos a tomar los reportes de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y usuarios como otra alternativa para emitir la certificación y cumplir los 3 puntos de la norma del instructivo establecido. El jefe de control interno va a encontrar estos 4 módulos sobre los cuales va a hacer la consulta para generar su certificación. El primero de ellos, módulo de consultas y reportes. En este módulo vamos a entrar a hacer la consulta de los reportes predefinidos. Ellos son reporte de procesos judiciales, reporte de procesos y reporte de usuarios. Voy a abrir nuevamente el de usuarios para que ustedes vean cómo está el uno y cómo está el otro. Se pregunta Corantioquia. En Corantioquia se ve diferente el aplicativo sin el menú del lateral derecho. La certificación que debemos presentar se elaborará en la versión 2.0 o en la actual. La certificación, la entidad la va a hacer en la estructura que está en el instructivo. El contenido de la certificación la van a tomar en el siguiente sentido. En esta parte donde estamos del sistema, es lo que llamamos la versión 1.0. Acá está todo lo relacionado con los procesos judiciales y con las conciliaciones extrajudiciales y el reporte de usuarios como alternativa. Si la entidad necesita hacer la verificación para certificar la gestión de procesos arbitrales, la harán en el menú lateral izquierdo que vimos de procesos arbitrales, que está montado en la versión 2.0. O sea, son los momentos en que está el sistema. Si es de procesos arbitrales, lo generamos desde la 2.0, que es la parte inicial. Si es procesos judiciales y conciliaciones, que es parte literal del numeral 3, lo tomamos de esta parte del sistema donde estamos. O sea, ingresamos hasta esta parte por procesos judiciales y puede emitir estos reportes, que están montados en la versión 1.0. Más adelante se va a cambiar procesos judiciales de esta presentación, evolucionará a la versión 2.0. ¿Queda clara la respuesta para la pregunta de Corantioquia? Seleccionamos uno de los reportes predefinidos y aquí lo podemos ver. Puedo descargarlo en Excel. Al generarlo en Excel me va a salir la plantilla como tal. Hagamos el ejercicio para visualizarlo. Y tenemos aquí la siguiente situación. Este reporte me genera las fechas de inicio y de terminación, de inicio y de fin de las funciones del abogado dentro de la entidad. O del usuario más bien, porque son todos los usuarios los que aparecen en este reporte. Ustedes van a usar el reporte o el que vimos inicialmente, de acuerdo al alcance que tengan ustedes establecidos en sus entidades. Va a pasar al reporte, a la página, acá, que es lo mismo que estamos viendo en el reporte Excel que acabé de generar. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. Los usuarios van a tener una temporalidad en el sistema. Puede ser que ya hayan salido del sistema como tal y ya tenga una fecha de terminación. Puede ser que el usuario haya tenido varios ingresos habilitado e inactivado en algún momento. Como vemos en pantalla, por ejemplo, Carlos Andrés, esos son dos distintos Carlos. Puede haber un usuario creado varias veces porque ha ingresado en 2 periodos de tiempo diferentes. Puede ser un abogado que estaba en la entidad en un periodo del 2015 al 2016, se retira de la entidad y vuelve en el año 2017. Podría verlo varias veces en el reporte porque ha tenido diferentes temporalidades de activación o de vigencia dentro del sistema. ¿Listo? Los parámetros de fechas. Aquí tenemos un tema importante que es, este usuario, por ejemplo, que estoy resaltando en pantalla, tuvo una gestión dentro del sistema.
y fue inactivado el día 23 de enero del año, en mención de este año o el año pues, que es correspondiente. Esta fecha posiblemente se haya hecho posterior a la fecha real en que se inactivó, o que terminó, o que cesaron sus funciones dentro del sistema. La primera pregunta o el planteamiento es llamado a la reflexión o al análisis de la información. Esta fecha, ¿cuál es la fecha oportuna para yo hacer gestión? Supongamos, hipotéticamente, de ejemplo, que este usuario se le terminó la vinculación contractual el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Pero la inactivación del sistema se hace el día 23 de enero. ¿Por qué pudo haberse hecho eso? Porque esperamos a que tuviese la gestión completa en el sistema, que terminara de hacerlo. Uno, podría ser que el contrato se terminó el 31 de diciembre, perdón, por vigencia presupuestal, pero le informaron a la entidad o a la oficina jurídica que no iba a ser contratado nuevamente. Le informaron posteriormente, el día 20 de enero, por temas presupuestales, restricción de presupuesto, etcétera. No lo había gestionado el usuario administrador y fue hasta ese momento. Es válido o es posible que se den estos elementos, que yo haga una gestión posterior a la fecha en que se realiza. Esos parámetros de definir cuál es el tiempo oportuno, cuál es el momento para yo grabar cualquier actuación o cualquier registro de información del sistema, lo deberían definir al interior de las entidades para tener claro las condiciones de tiempos y de qué voy a hacerlo. Todos los pasos que yo hago en el sistema son procedimentales, o sea, se pueden hacer los procedimientos de la gestión que va a hacer cada uno de los usuarios. Entonces, el tema de fechas, parámetros de fechas, puede estar abierto dentro de las entidades como una variable de definición internamente en la entidad, y la idea es que queden debidamente documentados en procedimientos, manuales instructivos o guías. Ya dependerá cada uno de las entidades en establecer esas reglas o condiciones para que se apliquen internamente por todos y cada uno de los usuarios. Preguntas relacionadas con usuarios que tengamos en este momento. ¿No hay preguntas? Listo, entonces salimos de usuarios y vamos a generar el reporte de procesos judiciales. Selecciono el módulo, el reporte predefinido, le doy consulta y me va a hacer el cargue de información. Acá, ¿qué me va a cargar? Estos reportes me van a contener absolutamente toda la información litigiosa de mi entidad. Todos los procesos activos, todos los procesos que están en estado terminado y la gestión como tal de ellos, lo que se haya generado al interior de cada uno de estos procesos. Es importante para el momento en que las entidades generen reportes, tener en cuenta la temporalidad y el momento en el que yo voy a generarlo y lo que voy a entregar de información. Este énfasis es sobre todo cuando la Contraloría General de la República solicita información, saber qué me están preguntando, qué me están solicitando y qué les voy a entregar. Máxime que, por ejemplo, las auditorías externas de la Contraloría fácilmente pueden llegar a las entidades en un tiempo posterior al momento en que emitieron la cuenta fiscal. Todos ustedes han generado una cuenta fiscal que se hace con corte al 31 de diciembre y se entrega por tarde el 28 de febrero. Esa es la temporalidad, los cortes para entregar la cuenta CIRESI. Esa cuenta CIRESI tiene un formato denominado el F9, donde están todos los procesos judiciales. En ese reporte yo estoy presentando la información litigiosa de mi entidad de esa vigencia, correspondiente a esa vigencia. Si la auditoría llega meses después, es probable que me pida los reportes nuevamente. Tenemos que tener en claro que el reporte que tienen ellos de base en las cuentas CIRESI es de un corte al 31 de diciembre. Y si la auditoría ingresa a la entidad a CELA en el mes de agosto, claramente voy a generar un reporte a la fecha de agosto, lo cual son dos fotos y cortes completamente diferentes. Ténganlo presente, por sobre todo los de control interno, que son los que están en el canal de comunicación, para que esos aspectos queden aclarados con los usuarios del sistema, con los usuarios de la oficina jurídica y con los usuarios de la Contraloría.
para que al momento de comparar van a encontrar claramente unas diferencias que están soportadas en el corte que se está haciendo del sistema, de los datos del sistema. ¿Listo? Al momento que lo generé, veo la plantilla en la parte inferior, el resumen como tal, y puedo exportarlos en Excel. Lo puedo exportarlo a Excel, me va a generar una plantilla completa de la trazabilidad de los procesos judiciales, tanto activos como terminados, y a partir de ese reporte yo voy a generar toda mi análisis de información. En el caso de los jefes de control internos auditores, se va a generar todo el alcance de la auditoría y usar la información para cumplir los puntos de la certificación o de la verificación o seguimiento que ustedes estén elaborando. O si van a usarlo para un tema de auditoría integral, pues igualmente les va a servir la información. Aplico unos filtros. Entonces tengamos en cuenta, yo hoy genero este reporte. Me va a salir la fecha del reporte, puede servirme de respaldo de información para el momento en que yo haga los cruces o cotejar los datos para poder tener claridad qué generé y cuándo lo generé. ¿Listo? Vamos a revisar. En este caso, es fácil y se ha dado las situaciones en que al momento que genero el reporte, una primera opción de rapidez o simple es contar el número de líneas que tiene este reporte. Este número de líneas me da, en la parte inferior del Excel, que estoy mostrando con el mouse, me da 3.475. A ojo simple o a lectura simple, podríamos decir que hay 3.475 procesos en mi entidad. Esta es una cifra que claramente va a ser muy distinta con la cifra que entrega el jefe jurídico o el administrador de entidad cuando le preguntamos sobre la litigiosidad de la entidad. En este reporte yo estoy contemplando tanto procesos activos como terminados. Y es muy probable que el jefe jurídico o el administrador me esté dando información de solamente procesos activos, porque los terminados ya ellos no los cuentan porque ya se cerraron procesalmente, dejaron de tener vida jurídica. Y ellos lo que hacen es contar solamente los procesos activos. Entonces, esos escenarios hay que tener en cuenta el momento en que yo voy a hacer cruces de información, o de bases de datos, o de plataformas. Cada proceso judicial va a tener dentro de la información alternativas como estas. En el contador voy a encontrar un 0 y un 1, llaman binarios o como lo queramos definir. El número 1 me va a presentar lo que son todas las demandas de mi entidad, en donde la causa es de mi entidad. Y hay algunos procesos de su entidad que tienen varias entidades vinculadas y por ende puede llegar a tener varias causas relacionadas a ese proceso para cada una de las diferentes entidades. Quiero ver es donde haya un número 0, por eso estoy bajando rápidamente a la base de datos, para que identifiquemos muy bien que esos números 0 y 1 no me están generando ni duplicidad, ni me está alterando el reporte de la base de datos. Estén en claro, acá ya llegó 1, aquí aparece. Este que estoy resaltando en pantalla, lo podemos ver en mención, ¿listo? Tengo que tener claro que el proceso no es que esté repetido o duplicado. Esta demanda están vinculadas varias entidades del orden nacional. Y para cada entidad, es decir, para el ministerio, para la corporación, ejemplo, es una causa para mi entidad y es otra causa diferente para la otra entidad. La relaciono porque esto me va a ayudar a un tema de políticas de prevención del daño antijurídico o establecimiento de estrategias de defensa o identificación del daño. El manual de prevención. Estos no son repetidos, simplemente es un proceso con varias entidades vinculadas y por ende son varias causas las que tienen. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que ese 3.475, que es un número muy alto frente al que me da contabilidad jurídica, lo que vamos a hacer es quitarle todos los números ceros? Es decir, le voy a quitar todas las causas o voy a filtrar para que me queden los procesos que son realmente los míos. Al momento en que los quito, pasamos de 3.475 a 3.446, el recuento que está en la parte final del Excel, en la parte inferior, que estoy resaltando con el mouse. Así empezamos a hacer el filtro de las bases de datos y a empezar a depurarla para que se acerque al alcance de la auditoría que estoy haciendo o que se aproxime a la realidad litigiosa de la entidad. Podemos hacer filtros por otras variables, como por ejemplo, voy a irme entre las columnas a buscar el estado del proceso. Entramos
ubiquemos en esta columna y vemos como estado del proceso activos y terminados. Ustedes pueden definir por alcances de auditoría qué van a hacer. Uno de los puntos de la norma del instructivo es revisar que todos los procesos activos contra su entidad, no sé, incluso su entidad, estén registrados en el sistema. Aquí los vamos a ver y podemos filtrar. Hago unos ejemplos en donde consideremos que este reporte es como unas fichas de Lego. Yo puedo ir armando, montando fichas o quitando fichas y estructurar lo que necesite estructurar. Dependerá de qué, del reporte que yo necesite generar. Voy a quitar todos los procesos terminados. Los filtro y quedo solamente con procesos activos. De los 3.476 inicialmente, porque es toda la litigiosidad, filtro y me van a quedar solamente 1.556. Es posible que en este momento, para ustedes quede claro, que en algún momento de cruzar bases de datos de control interno que genera con la base de datos de control que tiene la oficina jurídica, siempre van a tener diferencias. Esas diferencias obedecerán de acuerdo a lo que yo voy a hacer, el alcance de lo que yo voy a hacer y lo que yo necesito de las entidades, de las dependencias. Ya, la oficina jurídica puede tener ese reporte puede ser un número muy aproximado al número que está reportándole la oficina jurídica. ¿Por qué? Porque ellos están contemplando siempre el número de procesos activos de su entidad. Aquí me da 1.556 y arrancamos, sigamos a filtrar. Son elementos que ustedes van a filtrar de acuerdo a las necesidades, condiciones propias de su litigiosidad o del alcance. Me voy a ir a calidad en la que actúa la entidad. Esta calidad está relacionada con soy demandado o soy demandante. De acuerdo a esa calidad o esa connotación, ustedes van a darle el alcance a el parámetro a esta certificación o a esta base de datos. Yo podría filtrar, por ejemplo, por demandado o demandante. Si en los puntos del instructivo solicita, establece que debo realizar la provisión contable, es claro que yo hago provisión contable sobre todos los procesos que son en contra de mi entidad y están activos en el sistema. Es decir, todos los procesos donde soy demandado. Podría filtrar y quitar los demandantes y me va a dar otro número. Listo. Aquí vuelvo y cuento, vuelvo a hacer un repaso normalito y pasamos a 1107. Dos bloques diferentes, donde actúo como demandante y donde actúo como demandado. Dependiendo de la pregunta, el alcance que yo haga, la respuesta me la va a dar el respectivo auditado para poder hacer. Probablemente, hagamos un hipotético que la oficina jurídica me dice, como control interno, que el total de procesos de ellos son 1.100. Claro, inicialmente, frente a los 3.576 es una diferencia muy grande, pero es porque control jurídica me está hablando sobre procesos activos. En este momento que yo ya filtré y empecé a manejar la base de datos de acuerdo al alcance y a lo que yo necesito, la cifra, suponiendo que el jefe jurídico nos ha dicho, el administrador nos ha dicho que la cifra total son 1.100, este es un número que se nos aproxima. Podría pasar lo siguiente, al momento en que yo hago este reporte, tengamos en cuenta que las demandas radicadas en el sistema las pudieron haber radicado en algún momento o el abogado de la entidad o las pudo haber radicado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Cuándo las radica la agencia? Cuando recibe la pieza procesal de una nueva demanda donde está vinculada a una entidad pública del orden nacional y yo la registro en el sistema. Posiblemente esa demanda que yo, agencia, radique en el sistema, a ustedes, entidades, corporaciones, no les ha llegado la nueva demanda, no les ha llegado la notificación de la nueva demanda en contra de ustedes. Sin embargo, en el sistema va a aparecer como una nueva demanda. Tengamos en cuenta eso y ustedes podrían validar contra el buzón electrónico, por ejemplo, que esas demandas están acá, pero no les ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrían cotejarla contra el buzón electrónico de notificaciones judiciales? Ese es un elemento, una forma, un mecanismo de verificación que podrían agotar ustedes al interior para cotejar, filtrar y decantar la información procesal, la información litigiosa.
Está radicado aquí un nuevo proceso del auto que admite demanda. Auto que admite, por aquí debe estar alguno. En este listado van a aparecer algunas actuaciones que se llaman auto que admite la demanda. Si yo agencia la radique en el sistema, me aparecen 1107 procesos para su entidad. El jefe jurídico del administrador me dice, en total los míos son 1100, es el que tengo yo control porque son procesos en los cuales yo ya soy parte y he sido notificado. Esa diferencia de 7 o del número de diferencias podría suceder que sean demandas que radicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica porque fue notificada, le informaron, la radica porque es una orden judicial, o sea, es una información que establece una autoridad judicial de informar que hay una demanda en contra de su entidad, llámese juez o magistrado, y yo procedo a radicarla. Tan pronto la radico, la entidad, su entidad, a través de la oficina jurídica, van a establecer, yo no soy parte procesal, no me han notificado. Es válido que esos procesos no sean parte del alcance de mi auditoría, porque las entidades definen o establecen que la información será, la notificación, será el punto de partida a partir del momento en el cual yo tomo que esa información es cierta para mi entidad. Eso ténganlo en cuenta para que la diferencia entre el número de control de procesos como total de inventario podría obedecer a ese tipo de situaciones. Otra cuestión que podría pasar, tanto para la admisión o como para las actuaciones procesales, sucede desde los mismos demandantes o demandados y de la misma rama judicial. No siempre los despachos judiciales les notifican a ustedes de las nuevas demandas. Por lo tanto, si me notifican a mí como agencia, yo la grabo, pero a ustedes no les va a llegar rápidamente o no les va a llegar a la totalidad. Esa es una variable externa que tienen los administradores, los abogados, los jefes jurídicos para hacer su gestión procesal. Otra situación, cuando ustedes tienen un demandante o un convocante de una conciliación extrajudicial, en el auto admisorio o en la pieza procesal, en el documento, en el escrito, ellos digitan e incorporan los datos de ustedes. Notifique a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible a la siguiente correo electrónico. Digamos que el buzón electrónico de ustedes se llame procesosjudiciales@cbc.gov.co, procesosjudiciales@cormacarena.gov.co. Esa es la dirección de ustedes. Pero que yo sea el demandante o el convocante y yo escribo, notifiquen a la corporación a la siguiente cuenta de correo: notificación.judicial@cormacarena.gov.co. Esa actuación que le vayan a informar a esa cuenta electrónica nunca les va a llegar. Esa es una práctica que se ha identificado dentro de la gestión litigiosa, que obedece como variable de los externos, o sea, el demandante o el convocante, y las oficinas jurídicas tienen que entrar a asumir esa inconsistencia. ¿Cómo? Con los retrasos para la gestión de información. Debemos estar pendientes, establecer puntos de control, establecer acciones de mejora para poder que esa información se ingrese oportunamente bajo cualquier mecanismo, vigilancia judicial, hacer monitoreo en los despachos judiciales, cualquier herramienta que pueda hacer con tal de procurar que la mayor cantidad de información en contra de mi entidad o que sea relacionada con mi entidad está dentro del sistema. Entonces, de fondo para los auditores es que al momento de generar el reporte podrían encontrar variables como estas, que va a tener una diferencia en el inventario total de procesos. Vayámonos a otro aspecto en donde yo ya filtré la calidad del estado procesal, ya la filtré y demás, listo. Quedémonos así. Y vamos a encontrar, si este es el alcance de mi auditoría o de mi verificación o mi seguimiento, voy a tener esta información. Tenemos que tener en cuenta que estos campos que están en blanco, que estamos viendo en este momento en pantalla, causas, por ejemplo, campos en blanco, pueden haber campos en blanco como por ejemplo la contraparte, o pueden haber campos en blanco como lo es por ejemplo el valor económico o la pretensión inicial del proceso. Estos tres campos en el reporte debe ser información que debe estar diligenciada. Tengamos en cuenta que puede haber una complejidad grande para las entidades
para tener acceso a información litigiosa en algún momento del año o en algún momento de la vida. Puede ser despachos que están retirados, puede ser que el proceso está en un despacho que se cerró, se trasladó el proceso a otro despacho, no tengo forma de monitorearlo, de saber dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Esas variables, que si bien no son fáciles de controlar, sí debería yo mitigarlas con la ayuda de control interno como apalancador para la mejora, haciendo definiciones de planes de mejora para hacer la actualización de esta información. Estos campos deben estar diligenciados. Por ejemplo, la causa, la contraparte y los valores. En el caso específico de la contraparte, por ejemplo, debo tener identificado quién es mi demandante, su identificación, porque este dato que está acá, a futuro, cuando esta demanda, que es en contra de mi entidad, si tiene riesgos altos de pérdida o por algún motivo el riesgo que sea, se materializa la pérdida procesal de esta demanda. Yo tengo que incorporar en el sistema financiero, en el módulo para entrar a pagar del sistema contable de ustedes, la creación de un tercero. Yo tengo que tener identificado quién fue mi demandante y por ende para saber a quién le voy a pagar. Por lo tanto, estos campos se hacen obligatorios en esos escenarios cuando se van a materializar. Todos estos puntos son obligatorios. Tengan presente que no es fácil que esa información se diligencie en algún momento, ni por obra mágica ni nada. En algún momento se tendrá que agregar esa información y procesarla para poder que la información quede completa dentro del sistema. ¿Listo? Definiendo que planes de trabajo, una temporalidad consistente con la realidad de la entidad en cuanto a recursos físicos, recursos humanos, desplazamiento y tienen que movilizarse entre municipios, por ejemplo, hay corporaciones autónomas regionales o desarrollo sostenible, que su ubicación geográfica es compleja para desplazarse entre diferentes municipios, lo cual va a llevar un tiempo. Pero es necesario que eso esté actualizado. El valor de la pretensión inicial. Toda demanda tiene que tener un valor. ¿Cuál es el valor de la demanda? Lo que pide el demandante, que puede ser que pida un valor económico determinado o indeterminado, como lo vemos en la columna inmediatamente anterior. Cualquiera que sea la figura de determinado o indeterminado, tenemos que tener presente que el valor debe existir. Se hace una cifra monetaria, como la que vemos en pantalla, o una cifra de cero, que es un valor que puede ser el valor de la demanda. ¿Qué es lo que sería? Me piden 0 pesos o no hay forma de cuantificar el valor. Esa es la figura, digamos, como lo establecería en la demanda y lo incorpora el abogado. Hay tasas de indexación, columnas de indexación. Tengamos cuidado presente qué información voy a usar para que al momento de yo tener sumatorias o totalizar los datos en mención, sepamos claramente cuál es. No sea que yo estoy haciendo valores de pretensiones y yo tome las pretensiones indexadas. Son dos momentos diferentes que hay que tener claro cuál es la información. Me voy corriendo hacia la parte derecha. Vamos a encontrar estos campos, que es la calificación del riesgo, que debe estar diligenciado para la totalidad. Ten en cuenta ciertas excepciones, como por ejemplo, califico los 4 criterios. Al momento de calificarlos, me genera un cálculo de provisión contable, el cual debo incorporar. Puedo tener yo valores de riesgos y un valor económico. Puedo tener valores de riesgos sin que me genere una provisión contable. Esto va a variar y va a depender de acuerdo a la metodología de calificación de riesgo que haya adoptado su entidad. Esa metodología debe estar documentada, debe ser adoptada con unas políticas, documentos, guías, etcétera, alguna variable de esas. La pueden estar documentándola y derivará un tema llamado políticas, en donde materializarán de acuerdo al alcance, a la estructura misma financiera, a las opciones de márgenes que les van a dar las cifras financieras para su entidad, podrían manejar esas políticas dentro de su entidad, para que sean acordes a la realidad y puedan reflejar monetariamente o económicamente todos los datos de la entidad. Podrían ustedes encontrar, por ejemplo, que los procesos activos de esta entidad, voy a bajar así rápidamente hasta encontrar campos en blanco, no podríamos encontrar esta situación.
yo no puedo tener unos riesgos definidos y unos valores de provisión contable en blanco. Todas las provisiones, todas las calificaciones de riesgo que yo haga deben tener automáticamente un número de provisión contable, un valor, se hace este un 0 o se hace este un valor económico. Calculará automáticamente la herramienta que manejan los abogados y dependerá de la metodología que adoptaron y de las políticas establecidas internamente en su entidad. Debe ser claro que si incorporo calificación, debe tener por lo tanto un valor de provisión contable. Se hace un 0 o un valor positivo, valor económico. Podría ser que ustedes al momento de verificar, como estamos mirando procesos activos, donde mi entidad es demandada, que no tengan una calificación del riesgo. Es posible que esto pase. Esto podría pasar en qué momento? Cuando mis procesos judiciales en mi entidad están registrados en el sistema, me salen en el reporte. Puede ser, como les hablaba hace un rato, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica radicó la nueva demanda, no está vinculada a su entidad, pero su entidad no ha sido notificada. Aparece en el sistema, pero no es un proceso activo para ustedes. Esos procesos que están en la figura de auto que admite la demanda, no necesariamente tendrán que tener una calificación de riesgo. ¿Por qué? Porque el hito para yo calificar regularmente va a ser al momento en que yo sea notificado y yo ya haya hecho la contestación de la demanda. Si estoy entre la admisión, que ya me notificaron, y estoy en los tiempos de ley para hacer la contestación de la demanda, podría encontrar estos campos en blanco. Eso lo cruzarán y lo cotejarán con las políticas y los procedimientos internos de la oficina jurídica, que están establecidos en compañía o en conjunto con la oficina contable o financiera y habrán establecido esas periodicidades. A partir de la contestación es regularmente que yo ya tendría la primera calificación de riesgo. Podría estar esto en blanco y por ende acá también estaría en blanco. Es válido que esto pueda estar en algún momento en esas condiciones y no obedecerá estrictamente a un incumplimiento en las funciones. Es obligatorio que estas calificaciones se hagan en las periodicidades establecidas por la entidad. El decreto 1069 establece que las calificaciones se deben hacer mínimo cada 6 meses. Así está el decreto 1069. Al momento de implementar las NIIF, que ustedes en corporaciones entraron el 1 de enero del 2018, debieron haber empezado a hacer la documentación como tal de la norma como tal. Si bien el decreto establece que sea cada 6 meses o cuando suceda actuación de fallo, al implementar NIIF, algunas entidades han definido una periodicidad menor. Puede ser trimestral, bimestral o mensual. Cada entidad establece esa periodicidad. Esa periodicidad que establezcan, los abogados deberán cumplirla de acuerdo a como quedó establecida. Si yo sigo calificando semestralmente, que sería una alternativa, ingreso esta calificación cada 6 meses y hago el cálculo de este valor cada 6 meses. Cada 6 meses debo hacerlo, lo debo registrar en ECOGI, se lo debo informar también a contabilidad y el valor de provisión lo registrarán a ambas dependencias, tanto la oficina jurídica en ECOGI como la oficina contable en su sistema financiero, en sus estados financieros. Si por algún motivo entre un periodo y otro semestral sucede algún cambio como sentencias o con algún cambio que cambie sustancialmente la calificación del riesgo y por ende el cálculo de la provisión contable, el abogado, si lo va a registrar en ECOGI, debe informárselo inmediatamente a la oficina contable para que los valores queden igualados en ambos sistemas y no tener diferentes cifras que podrían redundar en un tema de observaciones o hallazgos de la Contraloría con incidencias fiscales, a no tener igualados los datos. Si hay cambios entre un periodo y otro de hacer la calificación, es obligatoriedad reportárselo a contabilidad. O si puedo esperar hasta el siguiente periodo para incorporar la novedad, podría esperar hasta el periodo. El fondo y la obligación es cumplamos los periodos establecidos dentro de la entidad. Es posible que esto pase, campos en blanco, es válido, dependiendo del momento en que esté la demanda.
No es válido que existan procesos activos con información incompleta. Hay que empezar a hacer la gestión de ellos para poder que se actualice esta información. Voy a irme a esta parte a buscar. Otro bloque que ustedes podrían filtrar sería no tener en cuenta los procesos activos, sino, por ejemplo, los procesos terminados. Ese sería otro alcance de información. Yo podría tenerlo en presente para el momento en que vaya a hacer el cruce para literal que me pide los procesos terminados. Yo puedo encontrar procesos terminados que tengan estos campos en blanco. Por ejemplo, nunca no se les hizo la calificación del riesgo. Es posible, y esto va a suceder, porque los procesos que se terminaron o que estaban antes de la migración al ECOGI, que estaban en el ITIGOP, no eran obligatorios de calificación del riesgo. Por lo tanto, no es necesario que estén. Es posible también que estos procesos tengan algunos campos en blanco, como por ejemplo, causas de la demanda. Este proceso ya se fue así, ya se cerró de esa manera, ya quedó con información incompleta. Revisen ustedes como entidad si es necesario y pertinente resucitar, en palabras mías, este cadáver y reactivarlo para actualizarlo. ¿Sucedió en alguna entidad pública que esta historia se ha contado como en los eventos regionales, ubicada en la ciudad de Villavicencio, y desde Villavicencio atendían a todos los llanos orientales? En el proceso de auditoría encontraron que este proceso, que estaba terminado o desactualizado más bien, estaba ubicado en otra ciudad que dependía de Villavicencio. Esa ciudad es San José del Guaviare. El proceso estaba terminado, simplemente que no estaba actualizada la información o no fue actualizada oportunamente. Control interno deja una observación para que todos los procesos deban ser actualizados correctamente al expediente físico. Queda la observación, queda un plan de mejoramiento, se debe acatar, que es la norma, que es lo que nos obliga, digamos, como el tema de gestión de calidad o de ley de comité coordinador de control interno, etc. Ese abogado de esa entidad le correspondía, para darle cumplimiento a esa acción de mejora, desplazarse de Villavicencio a San José del Guaviare para poder buscar las actuaciones que daba por terminado y agregar el expediente digital o actualizar ese proceso ya terminado. Desplazarse de una ciudad a la ciudad de San José de Villavicencio a San José del Guaviare le requería a ese abogado solicitar desplazamiento por un valor de 1.000.000 de pesos. ¿A qué va a ir él a esa otra ciudad? A recoger, a sacar una fotocopia de la actuación que le hacía falta en el expediente. Pero si el proceso está terminado, va y el despacho judicial le informa: ese proceso está archivado, solicite el desarchive y venga dentro de 20 días por el expediente, por el documento. Debería hacerlo, y en ese momento ya serían 2.000.000 de pesos los que tendría que gastar la entidad para darle cumplimiento a la acción de mejora, para buscar una actuación que hacía falta en el expediente virtual, en este expediente, de un proceso ya terminado. O sea, es un caso muy extremo, pero que podría darse. Para el momento en que se hagan los establecimientos de acciones de mejora o de actuación de procesos, sobre todo que están terminados, es valorar la relación costo-beneficio, que tanto me representa a mí como entidad, hacer un esfuerzo económico, físico, geográfico, para ir a buscar actuaciones o piezas procesales de procesos que están terminados. Si bien debe estar actualizada la información, también es un tema que las características están dadas de esa manera. Los despachos judiciales no siempre van a notificar a las entidades, porque no todos los despachos judiciales están en el sistema siglo XXI. Los que están en el sistema siglo XXI, no todos actualizan la información en su plataforma para que sea un mecanismo de control o de verificación que yo como entidad haga. No todas las notificaciones llegan a las entidades por fallas en el sistema de correspondencia, porque está mal escrita la cuenta de correo electrónico, etcétera, etcétera. Pueden pasar esas situaciones. Es interesante que al momento de hacer la verificación encontremos variables o situaciones de esas como que estoy relacionando y crucémoslas con la oficina contable para poder tener como más claridad sobre eso y poder establecer unas acciones consistentes a la misma realidad. Les encargo si tienen inquietudes o dudas frente a lo que estamos hablando para poder ir aclarando en el mismo momento y poder tener como más aproximación a la realidad o a las situaciones que pueden encontrarse en las entidades.
Voy a volver a filtrar a procesos activos. Otro tema que podría tocarse con las entidades es el tema de la actualización procesal. ¿Qué tanto voy yo a actualizar procesalmente las demandas y qué es lo necesario que yo debo actualizar? Es posible que alguna información que está acá en el sistema tenga inconsistencias. Algunas entidades pueden tener complejidades por el número de litigiosidad o por la cantidad de funcionarios que estén dentro de la entidad, no den cobertura para hacerlo. Sería interesante poder revisar los datos que estén para que estos datos sean acordes con la realidad. Existe la propensión al fallo, al error humano, voluntario o involuntario, y esto podría afectar. Le pasó a una entidad en donde registraron un valor de pretensiones, registraron unos riesgos, y eso le generó un cálculo de provisión contable. Llega la Contraloría General de la República, hace el proceso de auditoría normal, solicita un expediente físico. Ese expediente físico que solicita el auditor justo es el que tiene unos inconvenientes, y esos inconvenientes están dados en que aparece unas pretensiones de 400 millones, riesgos altos de pérdida procesal, riesgos de pérdida determinados y definidos como altos, y un valor de provisión contable calculado en 2.600 millones de pesos. Ese proceso lo tomó la auditoría externa, revisó, cotejó, le generó inquietud del por qué un proceso de 400 millones está provisionado con 2.600 millones de pesos. No hay consistencia, no hay relación directa del por qué esa diferencia económica tan alta. Pregunta, la oficina se da cuenta que hay un error en el valor de las pretensiones, dice que hay un error, el auditor accede y dice, modifique la información, pues estamos en el momento de la mesa de trabajo de cruces de datos y se permite hacer los cambios. El abogado va y cambia, el valor real de la demanda no era 400, sino que eran 2.000 millones de pesos. Por algún error quedó con esa cifra. Al momento que van y cambian las cifras, el abogado no diferencia pesos y centavos y le incorpora los datos, un cero de centavos lo incorpora como pesos. Al momento de querer digitar 2.000, incorporó fue 20.000 millones de pesos. Esa cifra queda guardada en el sistema, la entregan al auditor, no la revisan ni el abogado, ni el jefe jurídico, ni el administrador, y tampoco control interno en el tema de cómo ser puente de canal de comunicación con la auditoría externa, y se va el proceso así. Cuando se va de esa manera, el auditor recoge el expediente, lo analiza, deja la observación, en donde más o menos lo que queda es la litigiosidad de la entidad establecida con una demanda por un valor de 20.000 millones de pesos, que fue lo que le entregaron registrado a él, el reporte. A criterio, a juicio experto del abogado, se establece que él tiene un riesgo de pérdida alto y le han hecho una provisión de 2.600 millones de pesos. Frente a unas pretensiones altas y una provisión de esas de un riesgo alto, la entidad se está viendo abocada a un posible detrimento patrimonial, toda vez que no está protegida con la suficiente cantidad de recursos para poder cubrir la posible ocurrencia material de la demanda en contra de su entidad que tiene riesgos altos. Se deja incidencia fiscal por una diferencia de 17.400 millones de pesos. Eso le pasó a una entidad que ya quedó eso documentado, estaba tratando de buscar cómo solventar esa diferencia, que fue un error humano, pero tiene impacto fiscal porque hay una diferencia grande. Y eso sucede por no poder alcanzar o hacer las revisiones de información. Entonces, más allá de la revisión que se hace de auditoría, que es un alcance frente a una muestra aleatoria que yo puedo hacer, hago una muestra aleatoria, no llegan, no me ingresan, pero sí es interesante que se definan alcances de mejora para hacer la revisión de toda mi litigiosidad. Máxime que esta información posiblemente venga desde Litigop con algunas deficiencias, debilidades de información, puede ser, que haya sido tocada por diferentes actores en el transcurso de la historia, porque a medida que se va moviendo el proceso, pues va teniendo diferentes protagonistas, diferentes abogados que por una u otra variable podrían haber tocado la información. Es llegar a tener revisión completa de información para evitarnos hallazgos de esa manera. La información económica va a tener impactos también en la oficina financiera porque yo la relaciono en el sistema ECOGI y también la voy a registrar en el sistema contable, donde relaciono cuentas de orden y luego el tema de la provisión contable.
Esto es parte de los análisis que yo voy a hacer del reporte. Otros análisis complementarios o diferentes podría hacer, y va a variar dependiendo del alcance que se defina en la auditoría o en la verificación o el seguimiento que hagan ustedes como control interno al sistema litigiosidad de COBI. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento para luego pasar ya al sistema y revisar otros módulos? Ahorramos un momento, un minuto, a ver si sueltan preguntas. Y mientras que las sueltan, les voy a pedir unos favores. Necesito que los que están presentes en la videoconferencia, que están participando, me envíen por el chat el correo electrónico de la Oficina de Control Interno de los que estén participando, para poder enviarles a ese correo electrónico unos archivos, que es la lista de asistencia y la evaluación. Es parte del soporte que necesitamos para constatar que sí se han hecho los procesos de capacitación, que es el punto número 2 de la certificación que ustedes mismos van a hacer, van a expedir. Y con esos datos que nos consignen en ese formulario, se les va a entregar la respectiva certificación de asistencia a esta videoconferencia. Entonces, soportamos el evento y con esos mismos datos les vamos a enviar la certificación. Listo. Antes de llegar, por favor nos envían todos para poder también saber cuáles son las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible que están presentes en la videoconferencia. Por favor, las personas que están conectadas y no tienen diferenciado la corporación, identifiquen a qué corporación están representando. En la relación que hace acá, Daniel está informando que del total de personas conectadas son 15 que están. Hay 15 personas conectadas, hay 7 que están identificadas a cuál entidad pertenecen, y hay 8 que no tienen diferenciado la entidad, corporación autónoma que están representando. Listo. Listo, ahora ingresar nuevamente que por inactivación del sistema nos abortó la sesión por tema de seguridad. No habiendo preguntas, entonces, ¿qué haría? Los reportes que generamos del sistema van a tener una característica que es diferentes momentos de temporalidad, diferentes momentos en que tomo la foto. No pude entrar. Jorge Salazar, ¿a dónde no pudo entrar? Andrés, no pude entrar. Los reportes que yo genere van a ser en diferentes momentos de tiempo, diferentes momentos históricos. Un ejemplo muy simple, muy elemental o muy bobo. Yo me tomo una foto el 31 de diciembre y ese día no tengo ni barba ni gafas. Y me tomo una foto hoy, 14 de agosto, y tengo barba y gafas. Es el mismo contenido, pero el aspecto es distinto. Los reportes que yo genero, por ejemplo, que le mando a Contraloría, lo hago con corte el 31 de diciembre. Pero cuando llegue la auditoría, va a llegar hoy y me va a pedir un reporte hoy. Cuando me pide el reporte hoy,
va a ser contenidos distintos. Yo tengo que tener claridad en qué estoy generando, en qué momento, y que esos dos momentos van a tener cambios. Yo entre febrero y agosto pude haber ingresado mucha información en el sistema que me va a afectar la que yo le reporté a ellos en Contraloría en cuentas IDESI. Eso hay que tenerlo claro al momento de especificárselo a ellos. Esto no es un sistema transaccional. Yo no puedo hacer cortes al 31 de diciembre y generar todo lo que se modificó al 31 de diciembre, porque claramente yo posteriormente puedo agregar datos que me afectan un año anterior, un mes anterior o cualquier periodo. Yo hoy puedo estar grabando una actuación correspondiente al año inmediatamente anterior, lo cual me va a afectar la información que reporté en CIDESI y la que tengo depositada hoy en el sistema. Que tengámoslo en cuenta para poder aclarar ese tema de reportes. No es un sistema transaccional. Yo puedo hacer reportes en línea en el momento, los verifico, los ingreso y ya quedarán consignados a partir de la fecha que los agregué. Jorge Salazar escribe que no puede, me pide el código para a qué parte está accediendo. Bueno. Si esa claridad se la da a la Contraloría, pues es un tema que es curioso. Es el siguiente. Es complicado porque cada quien tiene su interpretación y la forma en que se analizan los datos. Yo les debo un ejemplo. Si yo tengo una consulta jurídica, una duda, y se la pregunto a dos abogados, es posible que tenga dos respuestas diferentes, dos conceptos diferentes. Yo tengo un abogado contable y se la pregunto a dos contadores y me podrían dar dos interpretaciones de dónde hago el registro contable o cómo analizo esos datos de cuentas contables. Y si yo observo algo, es posible que la observación a ojos de dos auditores diferentes se relacione y se interprete distinto. Ese es un esquema que siempre se va a tener con las personas en la conducta y máxime pues con la Contraloría se ha encontrado, y muchas corporaciones han tenido unas diferencias grandes frente a la interpretación de la realidad que se ha dado en los procesos de auditoría del año pasado. Tengo claro en la casa algunas corporaciones que han tenido dificultades al momento de atender las visitas, de explicarles y de entenderles, de que se entiendan cómo es la complejidad o las características de su litigiosidad. Han derivado en hallazgos, han derivado en efectos disciplinarios, fiscales, etcétera, etcétera. Es complejo. Se ha trabajado con los delegados, con las contralorías delegadas, pero posiblemente o no se baja hasta los auditores de la Contraloría o, por más que los bajen, posiblemente siguen trabajando como ruedas o como con sus libres interpretaciones para hacer sus procesos de auditoría. Entonces, frente a eso, digamos, es algo complejo porque no es fácil ese tema de la interpretación o demás. La gente nos puede ayudar a fortalecer el criterio de la Contraloría porque con ellos a veces es imposible. Es un tema que siempre ha estado como ahí presente para todos. ¿En qué momento se deben hacer las impresiones de los reportes? Entonces, los reportes que pregunta Coralina, la idea es que la Corporación de San Andrés, los reportes yo debería hacerlos no con un momento específico y un momento apropiado, no. El momento en que yo lo haga, tenga claro que yo lo hago a ese momento y a ese momento contendrá la información para esa situación. Es muy importante, por ejemplo, para ampliar más esa pregunta o la respuesta a esa pregunta que hacen desde Coralina. Yo voy a generar el reporte, yo voy a empezar la auditoría el día 15 de agosto del 2018 para hacer la verificación. Si yo voy a arrancar el día 15-18, es posible que los usuarios del sistema graben información el día anterior, es decir, el día 14, en cualquier hora del día. El sistema COGI me va a tener una connotación que es el horario para yo hacer las bases de datos. El 15 de agosto voy a generar el reporte. El reporte que yo genero ese día es el que me va a arrojar el sistema del backup que yo haya hecho el día inmediatamente anterior. Y el backup lo hago en algún corte del día, en algún momento. Posiblemente yo haga el corte, digamos, que lo haga a las 5 de la tarde. Lo que esté grabado a las 5, hago mi base de datos, corro el motor de base de datos y a la medianoche me carga toda la información que quedó registrada. Pero preguntémonos, si el abogado de su entidad ha registrado información para
darle alcance a la auditoría que arranca el día siguiente, la grabó hoy a las 8 de la noche, porque a esa hora se desocupó. Lo hacen, llamémoslo, en horario adicional. Esa información no la va a ver el auditor o el reporte, no va a salir considerado el reporte del día siguiente. ¿Por qué? Porque el corte lo hago yo a una hora, ejemplo que sean las 5 de la tarde. Tengamos en cuenta que si yo voy a arrancar la auditoría el día 15 de agosto, genera reportes 2 días después, o un día o 2 días después, para tener claridad, certeza de que está contenida toda la información que grabó el abogado. Eso es como cuando yo voy a hacer el pago de mis obligaciones bancarias. Si yo voy al banco a pagar mi crédito hipotecario hoy a las 2 de la tarde, ese pago me queda registrado en el día hábil que yo hice el pago. Por lo tanto, al día siguiente ya veo el cambio en el estado financiero, en el estado de cuenta. Pero si yo hoy pago mi obligación crédito hipotecario hoy en horario adicional, a las 7 de la noche, ese pago se verá reflejado 2 días después. ¿Por qué? Porque el backup de ellos ya se hizo. El backup de COGI se hace en las mismas condiciones. Tengamos en cuenta que el reporte lo hago yo en un momento, tengo claro cuándo lo hago, pero genero el reporte, ojalá 2 días después de que yo haya informado que arranca la auditoría. Mientras tanto hago otras preparaciones y demás, para que allí me queden consignadas todos los cambios que hayan hecho. Espero que haya quedado claro ese tema y tener en cuenta ese tema, llamémoslo en ejemplo muy parroquial que nos pasa a todos, del horario adicional. Preguntas de Corantioquia. En la pregunta nos referimos es frente a la temporalidad de la información, es decir, que no pueden pretender que sea igual la información con corte de retorno siempre reportada en Siriasi con el corte de método de auditoría. Pero creo que para ustedes y para mí es claro, no es entendible porque para ellos no es claro que es una cuestión dinámica. Máxime si el que está revisando, por ejemplo, sea un mismo abogado, que debe tener conocimiento clarísimo de eso. Lastimosamente eso eso es una cuestión de dificultad para poder darle claridad a eso y que tengan información precisa sobre la gestión de información. Pero seguro, con un comunicado, voy a llevar el tema, digamos, a la dirección, a ver si es posible que se lancen en un comunicado como tengan en cuenta esta situación, así como les acabo de decir a ustedes, tengan en cuenta el horario, entre comillas, el horario adicional, que en el reporte 2 días después, es poder, digamos, sacar desde la agencia un documento con, llamémoslos en ese momento, llamo parroquialmente unos tips, información relevante o datos relevantes, situaciones que deben tener en cuenta. Lo llevaré para la directora, para que se tenga en cuenta, a ver si es posible, para mitigar un poco más el tema de la complejidad de eso. No se podrá quitar el tema del sesgo de la interpretación y las observaciones que hagan los auditores en su criterio que los pueden hacer. Listo, continuemos entonces. Después de haber generado reportes, después de haber analizado los reportes, en los reportes se analizarán de acuerdo al alcance que ustedes definan en sus auditorías y en sus procesos de seguimiento. Ese reporte pueden jugarlo, usarlo como si fuera unas fichas Lego, le incorporo, le quito, le pongo, lo adecuo de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, teniendo claro que es a la fecha de hoy, a la foto de hoy, distinto a la foto que hice el día anterior o que hice en el corte del diciembre pasado o la fecha anterior. Ustedes pueden cotejar, cruzar en este módulo de gestión de procesos y casos. Cruzan acá para validar que lo que está en ese reporte lo pueden consignar acá. Vamos a ver el total de procesos judiciales, el total de conciliaciones, ambos tenemos que verificarlos, ambos deben estar consignados en el sistema, ambos deben estar actualizados como tal para poder hacer el cruce de esta información. Entremos a procesos judiciales, por ejemplo, me va a aparecer toda la litigiosidad activos, los procesos activos por cada uno de los abogados. Espero que aquí me salga un tema que me interesa mucho que salga, que es importante para al momento de determinar la gestión litigiosa de cada uno de los usuarios del sistema. Llámense abogados o llámense administradores del sistema. Los meses de enero y febrero y meses de julio y agosto, el sistema de COGI presenta una saturación de usuarios. Como estamos en esos 4 meses, en esos 2 cortes, con la certificación de parte de ustedes como control interno, lo que no han hecho durante el semestre inmediatamente anterior, objeto de certificación,
se ha encontrado que hay una gran avalancha de usuarios ingresando al sistema para actualizar información. No está mal, o sea, lo han hecho. Hoy agrego la actuación de me llegó en mayo o en marzo. Es válido, eso es normal. Puede que llegó tardíamente o se me demoró, lo quedó actualizado. Pero es normal que en estos momentos se saturen todos para hacerlo. Y en enero, febrero es mucho más porque estoy haciendo todo el reporte de la actualización del año para la cuenta fiscal. Esos dos cortes van a generarle una saturación al sistema muy alta, lo cual va a empezar a afectar, digamos, la rapidez de las consultas que yo vaya a hacer dentro del sistema. Eso viene a ser casi que típico o estándar y redunda, digamos, en las demoras para yo hacer consultas. Y si la entidad que yo estoy reportando tiene una alta litigiosidad, pues obviamente se va a demorar mucho en hacer la búsqueda de toda la base de datos para traer los datos, para traer la información de mi entidad. En el portal ECOGI, mientras que carga, podemos entrar a la pestaña ECOGI, roles de usuario, y en roles de usuario buscamos jefe, oficina, control interno. Aquí vamos a encontrar la circular externa número 4, que fue la que se emitió el 9 de julio, y el instructivo de la circular, que es el que está vigente a este momento para hacer la certificación. Ese instructivo tuvo unos cambios y unos ajustes que van relacionados. Uno, se incorporó el nuevo módulo de procesos arbitrales, el cual será objeto de revisión y de verificación para las entidades que tienen procesos arbitrales activos o que los hayan terminado y estén registrados en el sistema y se verifican iguales. Se aclararon los perfiles o se dejaron de decir tantos perfiles que tienen gestión en el sistema. Ellos son el administrador, el abogado con gestión, el jefe de control interno que solo hace consulta, jefe de jurisdicción jurídica que solo hace consulta, y el comunero que hace una consulta para los recursos y servicios de la comunidad jurídica. Por ninguna parte aparece el perfil de control de jefe, secretario técnico del comité de conciliación, y se aclara acá en ese párrafo siguiente. En la estructura de la certificación va a estar contenidos los puntos que yo voy a tener, que debo verificar para la certificación de procesos judiciales, de procesos arbitrales y de conciliaciones extrajudiciales. Son los literales del punto número 3 de la certificación. En el caso de arbitrales, si su entidad no los tiene, simplemente vamos a trabajar acá con un porcentaje de cumplimiento que sea el real frente a la entidad. Y el real frente a la entidad es que si no los tiene, pues sería aquí, él no aplica. Y no es que sea un producto un cero. Hemos encontrado, yo me hago lectura y consolido toda la información de las 300 certificaciones, se revisa el informe consolidado de la certificación de las 314 entidades públicas del orden nacional. Ya se ha encontrado que si no tienen algún parámetro de estos, le han incorporado el cero. Por ejemplo, los usuarios de la corporación no han sido cambiados de un año con otro, o sea, siguen siendo los mismos. El sistema no ha cambiado de un año a otro, porque sigue estando los mismos módulos. Y al momento de incorporar los usuarios capacitados, por el administrador han digitado acá 0 usuarios capacitados. Eso lleva a una lectura amplia de interpretación diferente entre unas y otras personas. Si me llega a mí la información, yo podría leer, interpretar que no han capacitado a ningún usuario. Si no se aclara en estos campos que se tienen, que no se han capacitado porque no ha habido necesidad y no ha habido rotación de personal. O tener claro que podría ser, él no aplica, o dejarlo en blanco con las respectivas aplicaciones. Tengamos en cuenta esos porcentajes que vamos a incorporar para que no se afecte la gestión de cada uno de los usuarios del sistema. Listo, retomamos acá. En el módulo de procesos judiciales activos o de conciliación extrajudicial de lo que estemos revisando, me va a aparecer la litigiosidad con el detalle por abogado. Me va a aparecer, por ejemplo, la línea sin abogado, un número de procesos judiciales. Este número de procesos judiciales sin abogado podría ser que no ha hecho la gestión o podría ser que no se ha hecho por demoras o no se ha hecho porque no es el momento de hacerla. Puede ser que esos 11 procesos que están sin abogado sean nuevas demandas que llegaron a la entidad vía ECOGI, pero su entidad no ha sido notificada electrónicamente, por lo tanto no es vigente o no está establecida como activa para su entidad. Podría dejarlos ahí el administrador hasta que sea notificada y en ese momento se lo asigna al abogado. Es una opción. Eso sería válido que estén sin abogado. Puede ser que esos 11 procesos los tenía un abogado Andrés, se retiró
y no ha llegado la persona que reemplazará las funciones de ese abogado que se fue. Están esperando que llegue la persona para asignarle esos procesos, porque no existe, entonces podrían estar sin abogados en ese momento. Es un tema que sería válido que esté ahí en ese punto, sin necesidad de que obedezca a una diferencia. Ustedes pueden entrar al abogado para mirar los procesos. Si en la muestra aleatoria lo vamos a revisar y acusar por abogados, podríamos mirarlo de esa manera. Van a ver la relación completa de los procesos asignados a él, a ese abogado. Pueden entrar con el botón verde a la información del proceso. Vamos a ver. El resumen no me permite ingresar porque este ingreso lo va a hacer solamente el abogado, que es el que puede editar la información. Puedo verlo en PDF y tomarlo como una pieza de trabajo, un documento soporte de trabajo, papel de trabajo. Llego a actualización procesal y expediente digital. Acá veré la última actuación procesal. Esta actuación fue registrada el día 7 de febrero del 2018. Bien. Puedo entrar a consultar y ver todas las piezas procesales, todas las actuaciones. Al momento de verificar, ustedes van a encontrar aquí una relación de varias actuaciones registradas. Pueden estar todas si ya está terminado el proceso. Pueden haber algunas si el proceso está activo y va en marcha, va en ejecución en avance de defensa judicial. O pueden encontrar algunas, pocas, si el proceso está terminado incluso. Acá, ¿cuáles deben estar? Las mínimas obligatorias que se establecen en el instructivo general del abogado y que las entidades deberían haberlas adoptado como piezas procesales obligatorias para mi entidad y hacer parte de ellas. ¿Dónde podemos cruzar contra qué? En roles de usuario, vamos al abogado y en el abogado vemos el instructivo general, rol abogado. En este documento, en las páginas 11 y 12, vamos a encontrar la obligatoriedad y la relación de las piezas procesales. Para un proceso judicial es obligatorio el registro de estas actuaciones y su expediente digital. Si un proceso termina normalmente, si un proceso normal, voy a encontrar todas estas actuaciones registradas acá en el ECOGI. Pero si el proceso termina atípicamente, yo no voy a encontrar todas esas actuaciones en el sistema. Voy a encontrar solamente unas. Eso sería válido. Lo mismo ocurriría para una conciliación extrajudicial. Estas son las mínimas obligatorias. Estas actuaciones las voy a encontrar en el documento expediente físico y digital relacionadas. Si terminó normalmente, vamos a encontrarlas todas. Si termina atípicamente o anormalmente, van a encontrar solamente las que se gestionaron durante la ejecución de ese proceso judicial o de esa conciliación extrajudicial. Las van a encontrar, podrían ingresar al módulo, a la opción de ver el detalle de la actuación. Van a encontrar acá los datos, no es editable porque solamente es consulta. Y la observaciones, el campo de observaciones, lo van a encontrar diligenciado, que es un recurso que puede ser muy importante para el abogado de agregarlo para que allí se detalle información particular. Por ejemplo, yo estoy grabando, o ¿por qué estoy grabando? El día 2 de marzo del 2018, una actuación proferida el 30 de julio del 2015. Puede ser que la actuación me llegó muy posteriormente, hasta ese momento fue notificada mi entidad y a partir de ese momento lo hago. Para determinar si es oportuno o no, yo podría cruzar contra el buzón electrónico. Posiblemente, ahí yo podría cotejar que esa actuación me llegó hace 15 días y yo la grabé, a pesar que es una actuación de 5 meses atrás, de 3 años atrás, etcétera. Para que no necesariamente se entregue unas observaciones de una gestión que no necesariamente es achacable o indilgable al administrador o al abogado de la entidad. Eso, digamos, son aspectos que me parece que son muy relevantes para poder evitarnos inconvenientes en la interpretación o en la forma como yo estoy haciendo la auditoría, que así como hemos hablado, por ejemplo, acá con el tema de la Contraloría General de la República, que es un tema de interpretaciones, de cómo manejan la información y demás, yo internamente como oficina de control interno podría tener situaciones donde interpreto de una manera distinta o diferencial esa situación como la están manejando los abogados. Que sí es necesario y es muy importante es que todos estos procedimientos de qué hago, cómo y cuándo
estén debidamente documentados a través de un procedimiento, en el proceso de defensa judicial, en documentos como instructivos, guías, manuales, cualquier mecanismo que cada entidad adopte, alguien tenga para adoptar y lo puedan regular de esa manera. Listo. Aquí encontraría entonces todos los procesos judiciales, todas las actuaciones de la información de procesos por abogado. Es posible que haya procesos sin abogado pendientes de asignación de acuerdo a al procedimiento de asignación o de reparto que tenga cada entidad, etcétera, etcétera. Otro cruce que ustedes pueden hacer puede ser frente a la rama judicial, al sistema de la rama judicial, teniendo en cuenta que la rama judicial, no todos los despachos están en el sistema siglo XXI. Y los despachos que sí están en el sistema siglo XXI, no necesariamente todos actualizan la información. Por ende, podríamos encontrar diferencias entre el expediente físico, entre el expediente, entre la consulta en la página de rama judicial y entre el expediente COGI. Pueden haber diferencias grandes porque no todos van a estar sintonizados al mismo tiempo. Lo mismo que tampoco necesariamente van a estar actualizadas todas las piezas procesales o todos los expedientes al momento, porque pueden haber fallas en sistema de correspondencia, en el sistema de correspondencia, de notificaciones judiciales, en el buzón, en el tema de los despachos judiciales que nos sacan fotocopias, etcétera, etcétera. Eso para que tengamos como considerado que son situaciones externas que fácilmente podrían suceder en cada una de las entidades o en varias entidades. Listo. Ustedes también pueden hacer auditorías. Vimos modo de consulta de reportes, vimos gestión de procesos y casos. Vayamos a auditorías. Puedo entrar a consultar, puedo hacer auditorías a un registro o a usuarios. Voy a entrar primero a hacer auditoría a usuarios. Aquí, ¿qué voy a ver? Lo que haya hecho un usuario en el sistema en un tiempo determinado. Podría ser el tiempo, digamos, del alcance de la certificación, para que nos quede como fácil el alcance. Una fecha acá. Busco el abogado, nombre o apellido, me va a desplegar, el usuario debe estar ya creado en el sistema, lo selecciono y genero la auditoría. ¿Qué me va a arrojar acá? Todo lo que el abogado haya hecho en ese transcurso de tiempo. Me relacionará cada paso de lo que haya hecho. Por ejemplo, asignó impactos, calificó, editó, modificó porque tuvo algunos cambios, agregó la causa, modificó, editó y aparecerá todas las opciones que ustedes puedan tener. Van a encontrar acá varias páginas de toda la gestión que esa persona haya hecho dentro del sistema de COGI para los procesos que tenga cargados. Asignó actos administrativos, significa que radicó un proceso, hizo vinculación, bueno, se hizo asignación de hechos del proceso, es decir, grabó información. Y así voy a encontrar toda esta serie de información. Puedo descargarla en Excel y tomarla como un papel de trabajo. Esto es la visualización de la auditoría a usuarios. También puedo hacer auditoría a registros. Tomo un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser de acuerdo al alcance que ustedes tengan. Supongamos que sea el semestre. Hago auditoría a un registro y acá registro, incorporo o el CUP o el número del ID COGI y la genero. Ya la información que me va a generar acá va a ser información estricta y llanamente de lo que se haya pasado al interior de ese proceso. La anterior era lo que ha hecho el abogado en varios procesos. Acá es lo que haya hecho dentro de un solo proceso. Veo el detalle del registro del proceso, los datos básicos, y voy a ver aquí la información. A este proceso le insertaron, le modificaron etapas y actuaciones. Por ejemplo, este abogado en esta fecha le ingresó una actuación que se llama audiencia de conciliación. Me trae los datos de entidades, las fechas, el despacho que la profiere y demás. Y así me aparece toda la gestión que haya hecho dentro de ese proceso. Si es lo que estoy mirando es por procesos, para determinar lo del alcance de mi auditoría o la muestra aleatoria, que acá está actualizado frente al expediente físico o frente a otra forma de cruzar. Y este proceso, este reporte lo puedo generar en PDF. Y sale en PDF porque yo no puedo tener la facultad de editar información, porque el único que puede editar información será el abogado de la entidad, que es el que tiene la funcionalidad definida y establecida para edición y modificación de datos.
Por eso se genera con restricción de PDF, para que no se altere la información. El último punto, módulo que vamos a revisar, que ustedes van a cotejar, es relacionado con las fichas del comité de conciliación. Las fichas del comité de conciliación las hace el abogado, las hace el perfil abogado. ¿Cuál abogado? Y que ustedes, que en cada entidad definan. Puede ser el abogado que lleve al frente los procesos en defensa judicial. Podría ser ese abogado. Podría ser el abogado que crearon en el sistema, que no tiene procesos a cargo, pero que puede hacer las fichas del comité de conciliación. ¿Para qué? Para que por congestión, por carga laboral, sea él el que le corresponde hacer la creación de las fichas. Esa es otra posibilidad. Entramos a hacer la consulta. Las funcionalidades del secretario técnico no están habilitadas en el sistema, tal cual lo vimos en el instructivo. Solamente él recibirá las fichas del comité de conciliación. En gestión de fichas, vamos a entrar para revisar todas las fichas que se hayan creado y cargado en el sistema. Ustedes tienen la opción de búsqueda, el abogado tiene la posibilidad de erradicar. Damos clic en búsqueda y me aparecerán todas las fichas que hayan creado en el sistema para la presentación ante el comité de conciliación. Estas fichas que yo creo en el sistema son las que van a estar como parte integrante del acta del comité de conciliación. Es posible que algunas entidades estén todavía en el proceso de transición a las fichas del comité de conciliación. Puede ser que todavía estén trabajando sobre las fichas en el formato interno de calidad, y lo que se debería hacer es la exclusión de ese formato y adoptar el formato interno. Ustedes determinarán si es menester dejar su observación o hacer un plan de transición, un plan de mejora, pero que sí es necesario y requisito es que las fichas que se presentan al comité de conciliación estén hechas en formato de COGI. ¿Cuándo las hago? Dependerá del procedimiento de cada entidad. Puede ser que los haga desde el mismo momento en que empiezo a hacer el vaciado de la ficha, la hago dentro del sistema, o dependiendo de la entidad, la complejidad, el número de casos a presentar, la frecuencia del comité, pueden hacer el vaciado en unas fichas, en unos formatos o plantillas que tengan, y al final o en el transcurso de la gestión, sobre todo algunos se van hasta el final, terminada la sesión del comité, llegan al sistema de COGI y empiezan a hacer el vaciado de las fichas de cada uno de los casos presentados en esa sesión. Digamos que la sesión fue el día 13 de agosto, hoy 14, entro al sistema y empiezo a hacer todas las fichas del comité de conciliación de los casos presentados el día anterior. Es válido que eso suceda, ustedes ya lo validarán y lo cotejarán. ¿Qué van a verificar ustedes? Vía este botón azul van a generar la ficha en PDF, que es la que debe estar debidamente diligenciada, en estado terminado, y dentro del sistema, en ese estado, y yo lo que hago es cotejar que en el acta del comité de conciliación sea parte integrante de la misma. Si yo puedo encontrar esas fichas, por ejemplo, que los campos están en blanco, es válido porque la ficha puede estar en estado en proceso o estado terminado. Puede ser que esta ficha la empezó a hacer el abogado, la está documentando y todavía no se ha presentado ante el comité de conciliación. Entonces esos son aspectos que podrían tenerse en cuenta dentro de la gestión litigiosa en el campo, en la situación particular de los casos a presentar ante el comité de conciliación. Revisaré cada una de estas 4 fichas, pueden haber algunas, no va a haber necesariamente. Puede ser que la entidad cite al comité de conciliación sin que necesariamente tengan casos. Hay entidades que tienen una baja litigiosidad, no los convocan y por lo tanto la sesión no va a tener comités. La sesión del comité no va a tener necesariamente casos para estudiar. Esos son los 4 módulos que estamos revisando. La idea era presentarles qué van a encontrar, la idea es presentarles en lo que van a encontrar, qué está pasando, qué puede pasar al interior. Tengan en cuenta diferentes variables que traté de presentarles. Son esas variables externas, pueden haber otras adicionales que no necesariamente corresponderán a demoras en la gestión, a negligencias en la gestión por parte de los usuarios, sino que pueden obedecer a unas demoras provocadas por agentes externos, llámese la rama judicial, los despachos que se demoran en notificar, llámese por los demandantes o demandados, o demandantes convocantes, perdón, que no necesariamente están entregando información correcta, y una serie de actuaciones, una serie de situaciones también particulares que puedan estar
al interior de la dinámica de la defensa litigiosa y se van a ver reflejados en el sistema de COGI, que no necesariamente va a ser de los abogados. Otra situación sí puede ser propia de los abogados, en el tema que no necesariamente graban oportunamente, no han grabado o han dejado de grabar o han dejado incompletos los datos y no se han hecho los procesos de revisión. Entonces, de parte de ustedes, como control interno, que una sesión especial para ustedes, la idea que están teniendo acompañados de administradores del sistema, es que ayuden a ser los apalancadores para que la revisión, más allá de dejar observaciones, es plantear situaciones como alternativas de planes de trabajo, planes de mejora que redunden a la gestión más oportuna o gestiones más eficientes que me reflejen la realidad litigiosa de la entidad. Si tiene preguntas, abramos espacio de preguntas para luego ya con esto ya cerramos los módulos, aclaremos dudas, inquietudes que ustedes tengan, situaciones particulares que ustedes hayan encontrado o que quieran compartir con otras corporaciones autónomas, más o menos en unas figuras similares que ustedes podrían tener como casos particulares de éxito que puedan ser buenas prácticas para reflejar a otras entidades. Les encargo, mira que llegamos, si llegan preguntas, les encargo que nos manden, los que no han mandado el dato, el correo electrónico de los que están conectados, por favor, mándenos los datos para enviarles a ustedes el archivo de lista de asistencia. Se les enviará ese archivo y de evaluación para que nos los diligencien. Un listado de asistencia por cada entidad. Ahí van los usuarios que participaron. Y la evaluación, uno por cada usuario. Nos envían sus documentos diligenciados, escaneados a la cuenta que se les envía, que es de capacitación.ecogi. Desde ahí se les envía, mándelo. Y una vez con esos datos, vamos a hacer la generación de la certificación de asistencia. En la página de SOCARS van a quedar publicadas las videoconferencias durante un tiempo. Se les enviará el link para que ustedes puedan acceder. Por cada día, ustedes van a acceder, va a quedar marcada por cada día, para que ustedes accedan a la sesión del día que ustedes asistieron. Asistieron el 14 de agosto, va a aparecer una videoconferencia con la fecha del 14 de agosto. En la parte donde está, entramos a la página, vamos a entrar a la página de asocars.org. Encuentran un link en la parte inferior derecha que se llama ECOGI. Entran a este link y al entrar a este link van a encontrar, uno, las videoconferencias por fechas. Esta está publicada la fecha del día de ayer. Los contenidos son iguales, la cuestión es que se pueden ubicar más fácil ustedes en la sesión en la cual participan, porque vamos a ver la que tienen recordación, y van a encontrar unas carpetas en donde está el material que se les entregó. En esta carpeta de archivos, capacitación jefe de control interno, van a encontrar los documentos que se entregaron. Estos documentos se enviaron hoy por correo. Los que son documentos de PDF se enviaron por correo y acá les quedan publicados unos videos adicionales. Esos links se les van a mandar por correo, informando como las rutas y las características como tal. Vale, por acá. Lo que me escriben de Corantioquia, si me puede sacar el pantallazo, o sea, tomamos el pantallazo de su usuario pues que aparezca, y al momento de generar el reporte, que aparece otra CAR, tómeme el pantallazo de eso, y o el reporte lo genera en Excel, si lo puede descargar, y me envía el archivo desde el usuario de ustedes para validar con los ingenieros de sistemas el por qué me hace cruces de datos de dos entidades distintas, o por qué el usuario me está apareciendo hacerlo de esa manera. Acá. Las tutelas, pregunta si las tutelas ingresan al módulo, al sistema ECOGI, no se ingresan tutelas. Y creo, la idea es no ingresarlas. O sea, hay un tema que eso reventaría cualquier posibilidad de manejo de gestión de información oportuna porque son temas muy rápidos. No van tutelas, no van penales. Solamente se agregan, se gestionan los procesos judiciales,
las conciliaciones extrajudiciales ante Procuraduría y los procesos arbitrales que salieron nuevos ahorita el 23 de mayo. Los demás herramientas o recursos no van dentro del sistema de COQUI. Listo, me pedían de quién. El número de celular. Carsucre. Corpo Nariño. Sí, Corpo Nariño está Giovanni, que creo que recibió un correo esta mañana, sino que estaba embolatado, no estaba en la oficina la semana pasada y esta semana ha estado con muchas entidades por fuera. Pero está pendiente, se le envíe el soporte de la planilla que usted asistió y la certificación en estos días, que estamos como en el proceso de generar todas esas certificaciones. Si es Giovanni el que está por control interno de Cornariño. Ok, sí. En el transcurso de hoy, mañana, se les enviaría el listado de asistencia para que lo tengamos de respaldo, mientras que en esta semana se envía la certificación de la sesión específica en la que usted participó. ¿Listo? Una vez tengan los documentos escaneados que se les enviaron hoy, se lo envié a todas las direcciones de correo electrónico que tengo registradas. Se les envió el archivo de asistencia y las evaluaciones. Esos documentos, una vez escaneados, diligenciados y escaneados, nos los retornan nuevamente a esta cuenta de correo para poderlos tenerlos, soportarlos y generar la certificación de ustedes. ¿Listo? Si no hay más preguntas, pues no queda más que agradecerles la participación. La idea era que a través de Azocar, para estos perfiles que estamos viendo esta semana, esta jornada de entrenamiento, tengan mayor posibilidad de acceso al conocimiento de la herramienta, a las actualizaciones como tal y gestionarlas. Es entendible que las corporaciones tienen un tema de geográficamente están distantes de los cascos urbanos y posiblemente tengan dificultades. Entonces esta es una buena herramienta, un buen elemento. Dudas o inquietudes que tengan, por favor tratémoslas con el tema de soporte. El control interno, digamos, no va a tener dudas, no va a tener requerimientos de información, por lo tanto el canal de soporte no lo va a usar. Soporte lo usa desde la oficina del administrador de entidad, los abogados, quienes van a entregar el canal de soporte, las solicitudes de modificación. El material se envió por correo, a Corponor no les ha llegado, entonces los enviaremos ahora en un rato que solicita a la oficina que se los envíe nuevamente para poder que tengan la información. Si no, pueden acceder a la página que son vienen a Azocar en archivos de capacitación, control interno, ahí están todos los documentos. Entonces, no siendo más, pues nuevamente agradecerles la participación. Quedamos dispuestos a cualquier inquietud que puedan tener y presentarlas y plantearlas vía correo electrónico para darles respuesta. Y nos veremos en una próxima ocasión. Les encargo a los que están presentes si nos pueden ayudar con el refuerzo para que mañana a las 2:30 de la tarde asistan los administradores de entidad, a quienes se les van a entregar las funcionalidades propias de ese perfil para que tengamos, digamos, también claridad en lo que va a hacer, y muchas partes para ellos van a ser similares a las que entregamos a ustedes, en el entendido que las consultas de los dos perfiles son exactamente iguales. Entonces, muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.